¿Qué opinión le merece la reflexión de Javier Santolaya de cómo la ciencia ha hecho un muro de arrogancia que dificulta la empatía con la gente normal y eso hace que crean más en magia? No sé si dijo eso. Y como no sé si dijo eso, no lo puedo comentar más allá de que esa frase, la haya dicho quien la haya dicho, es de una estupidez monumental. Nunca ha habido un esfuerzo tan grande en la historia de la humanidad por divulgar la ciencia, por llevar la ciencia a la gente, por llevar el conocimiento, la comprensión de la ciencia a la gente. Que hayamos fracasado en muchas cosas, que lo decía yo en el especial que hice sobre divulgación científica, es otra cosa. Pero eso de la arrogancia se me hace muy raro porque yo conozco a cientos de científicos, literalmente a cientos de científicos, tanto mexicanos como españoles y algunos estadounidenses, franceses, alemanes, austriacos. No creo que ninguno sea arrogante. Ninguno se comporta con arrogancia ante los seres humanos que le preguntan cosas. Hay gente que pregunta tonterías elementales o que nos parecen elementales porque no ha tenido acceso a la información. Yo no veo esa arrogancia en los científicos. No lo creo. Creo que la información está cerca. Creo que la información está explicada además con calidez, con cariño, con emoción, por el hecho científico, por el proceso, por el edificio de la ciencia y por los logros que ha tenido. Creo que es evidente a ojos de toda la gente que su teléfono móvil no se mueve por las fuerzas de la Ouija o por la magia. Pero creo que la gente que desde la ciencia denigra a la ciencia genera un peligro enorme, porque siempre hay alguien que te puede decir, hay un científico, aunque sea uno solo, hay un científico que dice que la ciencia no vale para nada. Y dices, pues bueno, pues vale, pero es uno, y su opinión, ¿cómo es que la vamos a tener en cuenta? Ah, bueno, porque esa va de acuerdo conmigo. Y entonces se los crees. Es como cuando te dicen, es que Kuhn era físico. Bueno, cuando Kuhn escribe la estructura de las revoluciones científicas, no está actuando como científico, está actuando como filósofo y con una falta de rigor absolutamente delirante, que se ha demostrado en todos los casos. Entonces, no sé si sea el caso. Yo no veo a otros divulgadores. Conozco a algunos y a los que conozco es porque en vivo hemos compartido cosas como Naucas o nos invitan juntos a dar una charla, una cosa por el estilo. Pero no veo sus canales de YouTube. No sé si lo dijo, no sé en qué contexto lo dijo, no sé si realmente dijo exactamente eso, pero también creo que es muy claro que es más monetizable la magia, la filosofía, la denigración de la ciencia que la exaltación de la ciencia. Es más rentable porque así es. Porque ningún científico, ningún divulgador científico está ganando lo que gana Iker Jiménez. Hmm. O sea, es así de sencillo. El relato vende más que el dato. Por más que intentemos contar bien el relato del dato. ¿Sí? La emoción de, ay, estamos en contra de esos malvados científicos arrogantes que sienten que lo saben todo. ¿De dónde sacas eso? Ve a Feynman, fue premio Nobel de Física. No hay hombre más humilde respecto al conocimiento científico. ¿De dónde sale esa idea? No sale de ningún lado. Sale de que como hay una percepción general de que la ciencia, al no ser de fácil comprensión, es arrogante, si tú lo dices, te ven más. No digo que sea el caso. No estoy diciendo que sea el caso del físico al que tú mencionas, pero es un hecho que si tú revisas internet, la ciencia es basura y la ciencia se equivoca y la ciencia no sabe todo y la ciencia necesita la filosofía y la ciencia es menos fiable que un euro de cartón. Encuentras miles de vídeos. Y cuando alguien opina lo contrario, como es mi caso, me llenan de basura. Y me insultan todos los días en este canal, me insultan en los comentarios. Y no gano ni de lejos lo que ya ganan los otros youtubers que tienen más éxito que yo y qué bueno. Y que es muy fácil saber, ya lo dije, cuánto ganan, porque hay sitios web donde tú pones el nombre de mi canal y te dicen, pues el nocturno más o menos gana esto al mes.
y más o menos sí es lo que sacamos. Y otra persona gana tanto, y este otro canal gana tanto. Eso es muy fácil saberlo. Si quieres más, pues necesitas el clickbait y necesitas estar en la punta de lanza del relato. No digo que sea el caso, pero si fuera, pues bueno, también la gente tiene derecho a ganarse más la vida. Espero que sin mentir, espero que sin mentir.